¿Te ha pasado que grabas uno de estos episodios 5 pasos para o los hacks para X cosa o 10 maneras de hacer esto otro y como que no tienen el mismo enganche que tendría otro episodio? Tal vez nadie responde, nadie reacciona, no tiene como que el mismo arrastre que tenía antes. Pues puede que lo que esté pasando no es que el contenido no sea bueno ni que esté mal, sino que estamos, yo creo que en un momento donde la forma de conectar de la audiencia ha cambiado, es diferente. Hace unos años los hacks, los how-tos era la tendencia, era lo que debías hacer para de verdad atraer a la gente, para que escucharan, para que vieran, para que estuvieran pendientes de ti. Pero la realidad es que ya todo el mundo sabe por lo regular cómo hacer las cosas y lo que quieren es una experiencia más vivencial. Quieren saber qué fue lo que experimentaste tú, cómo te funcionó. Quieren saber cuáles fueron los golpetazos, los tropezones, los dolores de cabeza. Quieren saber si sobreviviste eso o no, si te funcionó o no. Quieren conocer cuáles fueron los fallos y si nunca recuperaste de ese fallo o si de repente lo pudiste cambiar y verlo de otra manera. Hoy por hoy la audiencia lo que quiere es la experiencia. Quiere escuchar todo lo que probaste. Quiere saber de primera mano cómo se sintió estar en el punto donde estabas tú. Que tal vez, muy probable, que sea el punto donde también están ellas. Por eso quiero hablarte un poco más de esta era o esta nueva etapa que estamos viendo en la creación de contenido, no solamente en el podcasting, que es la etapa de la experiencia. Y cómo puedes usar esto a tu favor para que tu podcast no solo eduque y entregue valor, que es una parte importante, sino que conecte. Porque al fin y al cabo, esa es la magia del podcasting. Crear conexión. Crear una conexión genuina con tu audiencia. Así es que sin más, vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. ¡Huepa! Gracias por prestarme tus oídos una semana más en otro episodio de Alto y Claro. Muy feliz de que estés aquí. Y te cuento que este tema es algo que lo escuché en otro podcast y me quedé como, esto es interesante y creo que merece la pena trabajarlo un poco más profundo. Y lo estoy agarrando por eso mismo. Por muchos años, tal vez te acuerdas que nos estuvieron dando, sobre todo yo creo que por ahí como en el 2020, cuando vino la pandemia, creo que marcó así como una línea bastante clara de la parte de la enseñanza, ¿no? O sea, empezaron a surgir más cursos en línea, empezaron a surgir los tutoriales, empezaron a surgir las membresías. Ya habían surgido desde antes, pero como que cogieron un boom en el momento en que se da la pandemia. Claro, tenemos más tiempo, queremos aprender a hacer nuevas cosas, así es que la era de los cursos en línea y eso empieza ahí en la pandemia, donde podías encontrar guías, estrategias repetibles. Y claro, eso estuvo funcionando súper bien hasta que ahora mismo todo el mundo lo hace y todo el mundo sabe hacerlo y todo el mundo tiene un curso de algo. Y como te decía, este episodio me surgió escuchando el podcast Grow the Show, que ahora se llama Chief Audience Officer de Kev Michael. Y él explicaba acerca de cómo las audiencias ya estaban saturadas de este tipo de contenido de cómo hacer, de qué hacer, de los hacks, del how to, ¿no? Ya la gente está saturada de escuchar esto y de ver esto. Porque hoy lo que engancha realmente es lo contrario. En vez de cómo hacer un reel, la gente quiere saber, por ejemplo, qué pasó cuando intenté hacer 30 reels por un mes y no vi resultados. Y la diferencia aquí está en el enfoque. No se trata necesariamente de enseñarle a la gente cómo hacer algo desde la teoría, sino de compartir desde la experiencia, que también es una forma de aprendizaje y una forma de enseñanza. Y yo sé que hay muchas personas que se sienten como que, bueno, sí, y sobre todo esto pasa cuando estás construyendo una imagen y una marca, ¿no? Que sientes como, bueno, si me estoy tratando de posicionar, ¿cómo voy a enseñarle a la gente esa vulnerabilidad de que no sé hacer algo, de que no tengo el conocimiento de algo, de que no soy una enciclopedia, ¿no? Hay veces que nos queremos vender como esta enciclopedia ambulante donde todo el contenido que tenemos es perfecto, conocemos perfectamente cómo movernos en el campo y cómo hacer todo. Pero el detalle es que la autoridad realmente no se construye desde la perfección. Eso es un mito. La gente no conecta con la perfección porque la realidad es que nadie es perfecto. Y
esa imagen perfecta lo que hace es crear de cierta manera en la parte más atrás de tu cerebro cierto resentimiento. Es como que, bueno, pero ella lo tiene perfecto y yo no lo tengo de esa manera, ¿no? Y creo que también le resta credibilidad al proceso porque la realidad es que nadie nació sabiendo y yo creo que nadie lo ha tenido claro y perfecto desde el principio. Y yo creo que por eso es que nada conecta más que una historia, una experiencia bien contada donde le expliques a tu audiencia por qué decidiste irte por un camino, qué lograste cuando te fuiste por ese camino o qué tropezón terrible te enfrentaste cuando te fuiste por ese camino, si lo sobrellevaste o no lo sobrellevaste, qué aprendiste, si no aprendiste nada y de una manera u otra poder ver la experiencia porque cuando vemos esa experiencia nos identificamos y esto ha salido en los últimos reportes, ¿no? En el reporte, por ejemplo, del Women's Audio Report que sacó SiriusXM, por ejemplo, hablaban de cómo la audiencia femenina quería verse reflejada en la persona que está escuchando. Querían sentirse que estaban escuchando a alguien que les representaba. Por eso, qué sé yo, si te equivocaste en una colaboración, si grabaste un episodio a la prisa a las 3 de la mañana, si te pasó como a mí, que bajaste un episodio a las 3 de la mañana porque sabías y sentías que no pegaba con tu audiencia, que iba a ser más un pegote que otra cosa. Si lanzaste un curso o lanzaste un servicio o lanzaste algo y nadie lo compró o nadie lo vio, perfecto, está bien, usa eso como parte de tu contenido, porque estoy segura que aprendiste algo en el proceso. Y eso es precisamente lo que tu audiencia está buscando. Tu audiencia quiere tener esa mirada dentro de tu proceso, dentro de las cicatrices, dentro de los golpetazos y las bofetadas que has recibido en el camino. Y es posible que te preguntes como que, bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me salgo del how to y empiezo a hablar desde esa experiencia? Pues mira, si quieres empezar a hacer episodios que sean ya más vivenciales, que conecten con tu audiencia en esta nueva era de la experiencia, pues aquí te voy a dar una fórmula bastante sencilla para que tengas en cuenta la próxima vez que vayas a grabar un episodio. Lo primero es ir al contexto emocional. ¿Qué estabas sintiendo antes de contar lo que vas a contar? Por ejemplo, como te dije al principio, hace unas semanas, bajé un episodio a las 3 de la mañana, lo quité, lo desprogramé porque me di cuenta, me llegó así en un momento de insomnio, me di cuenta que no era el episodio que mi audiencia necesitaba, que realmente iba a ser un pegote y pues no iba a mantener la calidad a la que yo siempre quiero llevar a mi audiencia, ¿no? Y en ese momento lo que sentí fue el síndrome de la impostora, 100%, me dio ansiedad. Tuve la ansiedad de cómo es posible que yo hablo de hacer podcasting, que yo te hablo de cómo hacer producción en bloque, de que yo te hablo de que tengas episodios guardados, que hagas todas estas cosas y yo estoy desprogramando un episodio completamente. Probablemente no sale un episodio esta semana. ¿Dónde está la credibilidad mía cuando hago eso? Todo ese emborujo de emociones que yo estaba sintiendo en ese momento, si yo conecto desde eso, puedo entender cómo se está sintiendo la persona que está al otro lado escuchando. Porque estoy segura que a alguien le ha pasado como me estaba pasando a mí en ese momento. Lo que nos lleva a lo siguiente, que es desarrollar esa experiencia, porque no nos podemos quedar en la vorágine, ¿verdad? Pues en el newsletter que le envié esa semana a la audiencia, les conté de cómo me di cuenta que ese episodio no funcionaba, es todo ese conflicto interno que tuve al sentir que estaba fallando, que no estaba entregando las cosas como debía entregarlas y mostrar ese momento de vulnerabilidad mío, que me llevó a una reflexión, que sería lo siguiente, que me llevó a un aprendizaje. Reflexioné, analicé y alcancé una lección dentro de eso, ¿no? O sea, la consistencia no es estar ahí todo el tiempo, toda semana, sino la consistencia también está en entregar contenido de valor a mi audiencia. Y cómo ver eso me ayudó como a calmar las aguas y llevarlo a otro punto. Y cuando dije eso, estoy segura que hubo alguien que se sintió de la misma manera que yo me estaba sintiendo. Y te pregunté, de hecho, le pregunté a la audiencia que si te había pasado eso, ¿cómo te habías sentido? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que sacar un episodio y moverlo del medio? No sé si notaste el proceso, ¿no? O sea, es crear un contexto emocional, es desarrollar la experiencia, reflexionar y crear un punto de aprendizaje y conectarlo con la audiencia. Permitir que la audiencia
conecte contigo, abrir esa puerta para que puedan hablar y crear un diálogo contigo. Y si lo haces de esa manera, probable que puedas empezar a salirte de ese how-to y empezar a dar más experiencia y que la gente empiece a conectar y a identificarse más con tu contenido. Este acercamiento te hace mostrarte vulnerable frente a la gente. Pero cuando lo haces es importante que lo hagas también con intención. No es ser vulnerable por ser vulnerable. Cuando compartes es importante que lo hagas para nutrir a la gente y darle algo de valor con lo que puedan conectar y no necesariamente para desahogarte. Yo sé que a veces nos vamos en los rants, yo los saco de vez en cuando, las rabietas estas que nos salen cuando algo no sale bien o lo que sea, pero ¿qué logras aprender dentro de esa rabieta? ¿Cómo logras llevarle esto a la audiencia? Porque de los errores que yo veo que más comunes se dan dentro de este proceso de hablar de la experiencia es que se convierte en episodios o en contenido que es todo basado en ti. Y esa no es la idea. Porque el contenido de tu podcast no es para ti, es para tu audiencia. Y esto aplica no solamente al podcast, aplica a todo. Cualquier tipo de contenido no es para ti, es para la audiencia que está conectando con ese contenido. Por lo tanto, aunque traigas una experiencia que es tuya, que te ocurrió a ti y que aprendiste unas lecciones, busca la manera de voltear la tortilla para que sea un proceso de aprendizaje para tu audiencia, para que tu audiencia pueda conectar con lo que tú estás diciendo. La historia que tú estás contando es como quien dice, la puerta es el puente para que la gente llegue a un punto, pero el episodio tiene que ser para la audiencia, no puede ser únicamente acerca de lo que te pasó a ti. Tiene que traer a tu audiencia de alguna manera y tu audiencia tiene que poder sentirse reflejada en esa historia de alguna manera. Otro error que a veces cometemos es que, tengo una historia, pero no sé cómo contarla. Y empiezas a divagar y tal vez la cuentas y ni siquiera conecta con el mensaje que estás tratando de llevar al principio. Solo por la idea de traer una historia, traes una historia. Pues eso es otro error que he visto también comúnmente. La historia tiene que tener un contexto, tiene que poder llevar a la gente a algún punto. Y yo sé que esto suena como un poco raro, pero es una de las cosas que se usa en storytelling. Cuando estás tratando de aprender a contar historias, funciona el contar tu historia de muchas maneras diferentes a distintas personas y ver cuál engancha mejor. Y esto es un proceso de prueba y error. Y sé que suena extraño, pero funciona. Hay veces que engancha mejor desde la resolución, hay veces que engancha mejor desde el clímax, hay veces que engancha mejor desde una pregunta. Mira a ver cómo es que puedes contar esa historia para que de verdad enganche a tu audiencia. Y el tercer error que he visto también comúnmente y es sobreexponerte demasiado. A mí me gusta comparar esto con un golpe. Literalmente. Sabes que vas a hablar de una experiencia tal vez de algo que te pasó, un proceso, una caída en tu negocio, algo que no salió bien, etc. Revisa contigo misma si ese golpe del que vas a hablar todavía tiene la costra, la cáscara. Sabes que cuando uno se da un golpe le sale como una costrita, como una cáscara, ¿no? Y esa cáscara tiene como un proceso. Cuando esa costra o cáscara está empezando a salir, si te la tocas o la rascas, pues todavía le sale sangre. Pero ya llega un momento en que la rascas o la mueves y lo que se queda ahí es una cicatriz que se puede ver un poquito y sigues como si nada. Pues aplícate eso mismo cuando vas a contar una historia o cuando vas a hablar de una experiencia. Si todavía duele y bota sangre, figurativamente hablando, pues todavía tal vez no es el momento de compartir esa historia. Si ya puedes rascar la cáscara o la costra y no sientes nada y pues dices, mira, hubo un golpe ahí, pero no sangra y no te causa dolor, pues entonces es una historia que puedes compartir. Usa esa métrica para darte cuenta de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar, porque cuando te expones sin estar ya lista, sin que esa costra esté seca, como quien dice, sin que ese golpe esté seco, te estás aventurando a que alguien haga un comentario, alguien diga algo, porque estamos abriendo la puerta a ello. Tal vez tú no estás lista para recibir una crítica, un comentario o lo que sea. Así es que ten eso en cuenta, porque la idea tampoco es vulnerabilizarte de tal manera que estás sufriendo. Esa no es la idea tampoco. Y es posible que esa historia que todavía te duele no funcione, pero hayan otro montón de historias que sí funcionan. Porque te puedo asegurar que tienes un montón de historias para contar dentro de ti. Lo que pasa es que nunca te has puesto a pensar que
cada experiencia que estás viviendo dentro de tu negocio, dentro de el crear tu podcast, dentro de el crear una marca, dentro de lo que sea, que es una historia que vale la pena ser contada. Cada paso que das, cada error, cada intento, cada golpetazo, cada tropezón, cada llanto, cada momento, cada alegría puede ser un episodio, puede ser contenido que usas para tu podcast, que usas para entregar un how-to de una manera más atractiva para tu audiencia. Todo esto se resume en que al fin y al cabo tu contenido no solamente es para educar, tú quieres también conectar, tú quieres que la audiencia se identifique contigo y se sienta reflejada en tus historias. Y para eso, nada mejor que compartir lo que has vivido, que te ha funcionado y compartir tus experiencias. ¿Qué historia puedes comenzar a contar hoy que no habías pensado que puede ser parte de tu contenido y que puede aportarle otro nivel de información a tu audiencia para crear esa conexión genuina que caracteriza al podcast? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber cuál es esa historia que podrías contar hoy. Y si quieres transformar esas experiencias que has vivido en un podcast que conecte y que dé visibilidad a tu marca o empresa, envíanos un mensaje a hola@podcasterasmedia.com que con gusto podemos hablar y ver cómo podemos ayudarte. Puedes comentar aquí mismo si estás en Spotify o YouTube y puedes enviar también tus comentarios a Instagram. Me encuentras como Mayra Ortiz Nieves. Yo por el momento me despido. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.